¿Qué pasaría si una niña de 10 años con ojos grandes y brillantes y un lindo peinado corto con forma de hongo fuera uno de los asesinos de niños más notorios en la historia del mundo moderno? A la edad de 10 años. Mientras otros niños jugaban con muñecas, Mary Bell, una de las asesinas más jóvenes de Gran Bretaña, usó sus propias manos para acabar con otros niños. Lo aterrador es que esta pequeña niña encontró una extraña felicidad cuando vio que la respiración de la víctima se detenía poco a poco y cuando presenció el dolor, la confusión y el miedo de la familia de la víctima y de las autoridades. Estás viendo el caso de Mary Bell, la asesina de 10 años que usó sus propias manos para quitarse la vida en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te deja huella, no dudes en dejar un me gusta para animarnos. Si es la primera vez que nos conocemos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para actualizar los casos más clásicos. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957. Su madre, Betty, que entonces tenía 16 años, era prostituta y se dice que le pidió a un médico que se llevara a su hija a un lugar lejano. Mary Bell tuvo una infancia difícil, su madre a menudo estaba fuera en viajes de negocios a Escocia. A pesar de ser maltratada física y mentalmente por su madre, la ausencia de su madre dejó a la pequeña Mary en un estado de tristeza. El tío de María una vez fue testigo de cómo su madre intentaba entregarla a otra mujer. Ella rápidamente detuvo esta transacción turbia y devolvió a Mary a su madre. Mary también tuvo un accidente extraño, una vez se cayó de una ventana y en otra ocasión sufrió una sobredosis accidental de pastillas para dormir. Muchos creen que estos accidentes ocurrieron cuando Betty intentó escapar de su hija. Otros creen que fue un caso de síndrome de Munchausen, que significa fingir estar enfermo para obtener atención médica. Se entiende que esto significa que Betty disfruta de la atención y la simpatía que genera la desgracia de su hija. Por el contrario, María confesó haber sufrido abusos en muchas ocasiones. La madre la obligó a tener contacto con hombres desde que tenía 5 años y nadie en la familia sabía de esto. También a la edad de 5 años, Mary presenció cómo su amiga fue atropellada y asesinada por un autobús. Con todo lo que había sucedido, era comprensible que la pequeña Mary se volviera tranquila y distante para luego volverse controladora y violenta. 4 semanas antes del primer asesinato, Mary Bell había estado actuando de manera muy extraña. El 11 de mayo de 1968, mientras Mary jugaba con un niño de 3 años, este cayó repentinamente en un refugio cercano y resultó gravemente herido. Los padres del niño pensaron que fue solo un accidente, pero María y el niño sabían una verdad diferente. Al día siguiente, 3 madres denunciaron a la policía que Mary había intentado estrangular a sus hijas pequeñas. La policía interrogó a Mary, pero rápidamente la liberó con una severa advertencia. Lamentablemente, si estas quejas se hubieran tomado más en serio, tal vez el futuro de este niño y las vidas que están a punto de ser destruidas podrían haber sido muy diferentes. El 25 de mayo de 1968, el cuerpo de Martin Brown, de 4 años, fue descubierto en una casa abandonada. En un principio, el caso fue considerado un triste y desafortunado accidente, porque las investigaciones iniciales no encontraron signos o lesiones evidentes en el cuerpo del niño. Ese día, 2 jóvenes que buscaban trozos de madera entraron en la casa abandonada y vieron al pequeño Martin Brown tendido debajo de la ventana. A su lado había una botella vacía de aspirina. Esto llevó a la policía a creer que el niño había sufrido una sobredosis. Aunque había sangre seca y saliva corriendo desde la mejilla hasta el mentón, no había señales de lucha o impacto en el cuerpo. Parecía que el niño había tomado unas pastillas y luego se había acostado y se había quedado dormido y nunca más se despertó. Los 2 muchachos llamaron al lugar a algunos adultos que estaban trabajando allí y muy rápidamente llegaron. También muchos niños. Todos quedaron conmocionados y desconcertados ante esta triste escena. Los adultos dijeron que reconocieron a Martín, el adorable niño al que le habían dado galletas aproximadamente 1 hora antes. Simplemente no podían entender cómo el niño había muerto en ese edificio frío. 2 de los niños que intentaron abrirse paso entre la multitud para ver mejor el cuerpo de Martine fueron Mary Bell y Norma Bell. Aunque tienen el mismo apellido, estos 2 niños no son parientes consanguíneos. La policía no tenía idea de que Mary había atraído al desafortunado niño a la casa y lo había estrangulado, hasta que dejó de respirar con sus pequeñas manos. Luego trajo a Normal para mostrar sus logros.
Entonces Mary corrió a buscar a la tía de Martine, diciendo que había encontrado a Martine con su cuerpo cubierto de sangre por un accidente. La pobre mujer siguió accidentalmente al asesino de su sobrino hasta la escena del crimen. En los días que siguieron, fue atormentada por las preguntas aparentemente inocentes pero mortales de Mary y Normal. Al igual que la familia estaba de duelo, lo mucho que la madre de Martine lo extrañaba. Hasta que la tía de Martine dejó de abrir la puerta. Un día, María llamó a la puerta de Martine. ¿Puedo ver a Martine?, María preguntó. Su hijo se había ido, respondió la madre con tristeza. Ya lo sé, quiero verte en el ataúd. Las palabras de María fueron verdaderamente terribles para esta pobre madre, especialmente después de saber que esta pequeña niña era la persona de corazón frío que le quitó la vida a su hijo. Aún más aterrador, en una tarea de clase, Mary dibujó a un niño acostado debajo de una ventana, en la posición exacta en la que encontraron a Martín con un frasco etiquetado con medicamentos. María nombró la pintura como si tuviera un niño acostado y muriendo. Aunque no era la única niña que sabía del incidente, Mary fue la única que dibujó la escena. Sonaba extraño. Pero la maestra de María no sospechó nada porque sabía que muchos niños habían oído sobre el fallecimiento de Martín. María continuó atacando a otros niños y se jactó de sus acciones. Una vez, señaló la casa donde encontraron a Martín y les dijo a los niños del vecindario que allí había matado a alguien. Luego se echó a reír. El 26 de mayo de 1968, en su cumpleaños número 11, Mary atacó al hermano menor de Normal, hasta el punto de que su padre tuvo que echarla violentamente de la casa. Esto no fue una sorpresa para nadie que conocía a Mary, porque su temperamento se había salido de control después de que enterraran a Martine. Mary quiere atención y la dirige hacia la hermana de su mejor amiga, Normal. Mary golpeó brutalmente a la niña arañándole la cara, pateándole la cabeza y terminando diciendo que era una asesina y que probablemente seguiría siéndolo. Los niños que presenciaron el incidente tuvieron que dar un paso atrás y alejarse de Mary porque ella se volvió muy agresiva. Pero puede que no sepan la verdad, lo más probable es que María sea la asesina. En una fotografía tomada durante una protesta de residentes locales que instan al gobierno a demoler casas abandonadas para evitar accidentes, dos niños sostienen una pancarta. Una de ellas fue Mary Bell. Sí, fue el asesino del niño quien participó en este incidente. Los expertos creen que los perpetradores a menudo hacen esto para satisfacer sus egos y mantener las secuelas de los asesinatos durante el mayor tiempo posible. Aunque no se había iniciado ninguna investigación formal en el momento de la muerte de Martin Brown, un forense informó a las autoridades que era probable que otro niño hubiera atacado, matando al niño sin dejar signos de violencia, porque las manos de los niños son mucho más pequeñas y débiles que las de los adultos. El mismo día del ataque a la hermana de Normal, dos amigos decidieron irrumpir en la guardería para causar estragos. Al día siguiente, el personal descubrió el desastre que habían hecho los niños, así como notas escalofriantes que la policía descartó como bromas. Una nota que decía, «Soy un asesino y volveré». O si no, dice, «Le quité la vida a Martin Brown, bastardos». Si estas admisiones se hubieran tomado en serio, se habría salvado al menos la vida de otro niño. El 31 de julio de 1968, Mary y Normal continuaron atacando a otro niño extraño llamado Brian Howard, de 3 años, en un basurero cerca de donde fue encontrado Martin Brown. Después de que el niño murió a manos de Mary Bell, las dos niñas regresaron y usaron una hoja de afeitar para tallar la letra N en el estómago del pobre niño, que luego se convirtió en la letra M, la primera letra de sus nombres. Mary Bell también usó tijeras para cortar el cabello de Howard, le cortó las piernas y atacó su zona púbica. Como las dos muchachas eran tan jóvenes y sus testimonios tan contradictorios, nadie sabe exactamente qué ocurrió ese día. Sin embargo, lo que todos podían ver claramente eran las profundidades depravadas de las almas de estos dos niños. Después del asesinato del segundo niño, la policía comienza a sospechar que las notas dejadas en la guardería no son una broma de mal gusto, sino en realidad una admisión del asesinato de Martin Brown. Comenzaron a recopilar información sospechosa. Durante este proceso, la policía se centró en los niños de la zona y les preguntó sobre asesinatos recientes. Entre los niños, dos niñas, Normal y Mary, se destacaban por su comportamiento extraño. Cuando le preguntaron a Normal sobre el caso,
No pudo dejar de sonreír y expresó su extrema emoción por ser parte de la investigación. El investigador descubrió que Normal no se comportaba con normalidad y trató todo el proceso como una broma. Mary Bell reaccionó de manera similar, evadiendo preguntas y actuando de manera extraña. Cuando se le preguntó, Mary dijo que vio a Brian Howard jugando con un niño de 8 años en la escena del accidente. Luego añade que este niño lleva un par de tijeras. La declaración intrigó a la policía porque no habían revelado información sobre las tijeras al público. Durante el funeral de Brian, un investigador observó el comportamiento de Mary Bell. Describió a la niña como una persona con una mirada siniestra en su rostro y que se frotaba constantemente las manos con excitación. Por eso, el equipo de investigación volvió a interrogar a Normal. Esta vez, la niña confesó todo lo sucedido, incluidas las acciones más terribles de su mejor amiga hacia Martin Brown y Brian Howard. Según Normal, Mary dijo que disfrutaba estrangulando a los dos niños y agrediendo físicamente al de 3 años. Durante un tiempo, las dos chicas se culparon mutuamente, lo que llevó a los padres de Normal a dar un paso al frente y explicar que Mary había mostrado violencia incluso hacia su familia y que su hija no había jugado ningún papel en los dos asesinatos. El 17 de diciembre de 1968, Norman Bell fue absuelto y Mary Bell fue condenada por homicidio después de que los psiquiatras le diagnosticaran una grave enfermedad mental. El juez Cusack la describió como peligrosa y un grave peligro para otros niños. Mary fue llevada al centro de detención juvenil de Red Bank en Inglaterra antes de ser trasladada repetidamente durante su detención. Tras su condena, Mary recibió mucha atención de la prensa. Feliz de culpar a los problemas de salud mental de su hija por su miserable infancia. La madre de Mary vendió historias repetidas a los periódicos. Incluso vendió libros, diciendo que todos habían sido escritos por María. Es triste que esta mujer haya intentado llamar la atención y sacar provecho de una niña a la que obligó a prostituirse y luego mató a otros 2 niños cuando tenían tan solo 11 años. Mary volvió a ser noticia en septiembre de 1977 cuando escapó de la prisión de Murcourt. Afortunadamente, la niña fue recapturada y perdió su libertad en prisión durante 28 días. Un castigo bastante leve para un asesino de niños prófugo. Tras cumplir 12 años en distintas prisiones, Bell fue liberada a los 23 años. Se la mantuvo en completo anonimato para escapar del frenesí mediático y protegerse de los ataques. Tan solo 4 años después, se convirtió en madre. Es difícil creer que María y el niño vivieran en su tierra natal después de la libertad. Pero la comunidad le aseguró que no estaría allí por mucho tiempo. Aunque mantuvo su identidad en secreto, a Mary le pagaron para que otra persona escribiera una biografía de su vida. Esto aterrorizó tanto a las autoridades que prohibieron la publicación en Gran Bretaña. Se suponía que la hija de Mary Bell permanecería en el anonimato hasta que cumpliera 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo de 2003, Mary ganó un caso en la Corte Suprema que le permitió a ella y a su hija permanecer en el anonimato por el resto de sus vidas. No existe precedente en Gran Bretaña de que un tribunal proteja la identidad de alguien de por vida. Y ahora este privilegio se llama la petición de Mary Bell. En 2009, la niña asesina se convirtió en abuela. María tiene una segunda oportunidad para nutrir y proteger otra vida. Esto contrasta con lo que ocurrió hace 50 años, cuando ella extinguió la vida de otra persona con sus propias manos. Nadie está 100% seguro de dónde se encuentra María en este momento. Con la garantía del anonimato de por vida, probablemente pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda averiguar dónde ha estado Mary y pueda compartirlo cuando fallezca. Pero, después de una infancia de abuso, abandono, trauma y obsesión, Mary Bell merece vivir el resto de sus días como una persona normal, con una familia normal. ¿O no deberíamos perdonar a un niño que ha atacado brutalmente a otros niños? Entonces, ¿qué opinas sobre este caso? Deja tus comentarios a continuación para discutirlos juntos. Y antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con los casos más emocionantes y apasionantes del canal Thrilling Story.